¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Ya casi esta vez sí que no te engaño, estamos a puntito de llegar al culmen de la saga de Super Hero en el manga. En este vídeo contaré cuándo aparecerá Gohan Bestia con casi toda seguridad y cuándo terminará el arco, pero también tendrás un resumen, análisis y opinión de todo lo acontecido en el, por otra parte, bastante buen capítulo número 98 de Dragon Ball Super. Dentro intro. Y es que, como no podía ser de otra forma, ayer vivimos otra divertida jornada leyendo el manga en familia, y hoy es turno de hacer lo mismo, pero de una forma más pausada y analítica. El manga 98 en general creo que tuvo momentos muy buenos, que mejoró algunos aspectos de la película y particularmente consiguió darle un papel mucho más relevante al personaje de Pan y a su aprendizaje de la técnica de vuelo. Pero también tuvo momentos no tan buenos, de esos que ya nos estamos teniendo que tragar cual semilla sensu rebozadita por el suelo y llena de polvo. Me refiero por supuesto a esa serie de incoherencias que se generaron con la versión en película de Super Hero y que solo en el caso de la meditación de Son Goku ha sido corregida en la versión manga. Lo comentaré, pero antes comencemos por el principio, señores. Gordetenks, la fusión obesa de Goten y Trunks, que en principio solo sirve para hacer chascarrillos, siguió sirviendo principalmente solo para eso, pero lo cierto es que en este caso estuvo aguantando la pelea de una manera más que digna. Al principio siguió ganando tiempo contra Cell Max, sin rendirse y sin desfallecer en ningún momento, para luego repetirse la escena de la película en la que le utilizan como proyectil, consiguiendo así dañar la protección del cráneo del supuesto villano. Y es que si algo me ha provocado diferentes emociones en la versión del manga con respecto a la peli, esa es sin duda la figura de Cell Max. Sí, ya sé que es una marioneta descerebrada, sin ninguna evolución como personaje, pero de alguna manera, Toyotaro ha conseguido que tanto yo como otros muchos sintamos lástima de él. Sus expresiones más marcadas, sus gestos de sorpresa, de temor y de rabia, nos indican que en realidad él solo es una forma de vida tremendamente poderosa que ha nacido directamente en un ambiente hostil y con el cerebro y mentalidad de un bebé de 2 años. Todos los pequeños insectos de su alrededor le atacan sin compasión una y otra vez y él se defiende instintivamente, sin entender nada de lo que sucede. Quizás sea exagerar un poco la intencionalidad de Toyotaro al respecto, pero creo que es algo que la película no me transmitió en ningún momento y el manga sí que lo ha logrado. Cell Max, al igual que Gas en su día, salvando las distancias, me ha provocado momentos de lástima y compasión por él. Pero bueno, entre medias de todo esto tocaba ver cómo gestionaba Toyotaro una de las escenas más épicas del largometraje, el sacrificio de Gamma 2. Y en fin, en principio fue prácticamente idéntico, con algún pequeño cambio de diálogo y con la evidente pérdida de espectacularidad al tratarse de un medio en blanco y negro, estático y sin música ni voces. Aún así, y como ya viene siendo habitual con el bueno de Toyotaro, todo el manga goza de una consistencia y calidad en el dibujo absolutamente brillante. No sé si el hecho de contar con la referencia de la película le ha ayudado mucho o poco a mejorar sus viñetas, pero el caso es que si existe un motivo de peso para revivir la misma saga de nuevo en versión manga, ese es sin duda la calidad del dibujado. Por el camino volvimos a comprobar cómo Krillin es sin duda un personaje que se merece el respeto de todo el mundo. En el capítulo anterior salvó a Pan, en este salvó a 18 y utilizó eficientemente el Kienzan y el Taioken para allanar el terreno al ataque suicida de Gamma 2. Por cierto, a modo de curiosidad, en la versión en español de Manga Plus les dio por traducir los nombres de ambas técnicas llamándolas Disco Destructor y Bengala Solar respectivamente, al contrario que en la versión en inglés de la misma página, donde sí mantuvieron los nombres originales. Yo soy partidario de mantener siempre que se puedan los nombres y los términos de la versión original en japonés, así que esta decisión del traductor Antonio Heredia, entiendo que es de él, creo que le resta calidad a la versión española. Pero bueno, nada que en realidad afecta al global de un capítulo que continuó con ese momento incoherente que he mencionado al principio del análisis. Piccolo entró en su forma naranja para proteger el cuerpo ya prácticamente sin vida de Gamma 2 y Krillin se acordó para recordarle que podía usar su forma gigante, al igual que hizo contra Goku en el Tenkaichi Budokai. Hasta ahí bien, pues el propio Piccolo en el fragor de la batalla puede no acordarse de algo que hizo hace tantos años y que en realidad no le aporta un poder extra. Es más, vuelve a darle valor a la inteligencia en batalla de Krillin, quien me parece todo un experto en utilización de técnicas en el momento adecuado. El problema es Gohan y la saga de Moro. El problema es que no termino de entender hasta qué punto Toyotaro tiene libertad para modificar algunas cosas de esta saga y otras parece que ha sido obligado a mantenerlas. Me explico, en la saga de Moro, Gohan pelea contra 7-3.
quien había copiado los poderes de Piccolo, y no se sorprende en absoluto al ver cómo el androide se hace gigante, afirmando que conoce a la perfección esa técnica. Vaya, que básicamente en esa saga se nos dio a entender que aunque sucediera fuera de cámara, Gohan conoce por sus entrenamientos en conjunto tan bien a Piccolo que hasta esa técnica que no vio en su día no era una sorpresa para él. ¿Qué pasó en la película? Que como ya podíamos esperar, obviaron esa parte de la saga de Moro e hicieron decir a Gohan que no sabía que Piccolo podía hacerse gigante. ¿Y qué ha pasado en la versión del manga? Que han mantenido el mismo diálogo, provocando una incoherencia argumental que no derrumba todos los cimientos del universo de Dragon Ball, pero sí toca bastante los pezones, porque no costaba absolutamente nada maquillar esa frase para que encajara correctamente. Si tan solo hubiera dicho, oh, no recordaba que podías hacer eso, o un más ambiguo, genial, ahora seguro que puedes con él, sin mencionar siquiera si lo conocía o no, todo quedaba arreglado. Y uno podría decir, bueno, es que Toyotaro está obligado a seguir la película al dedillo. Y yo contestaría, vale, opino igual. O más bien, opino igual a ratos, porque luego veo cómo sí que ha cambiado otras cosas que tienen más peso. ¿Y ahí sí le dejan? ¿A qué me refiero? Al que seguramente sea el cambio más importante de este capítulo y uno de los más grandes de toda la saga, con permiso de la meditación de Son Goku. En el manga anterior nos sorprendimos al ver cómo en la escena en la que Pan aprendía a volar en la película, en el manga la cancelaron, dejando que Krillin la salvara. Ya me imaginaba que Toyotaro tendría algún plan más épico para ese momento, pero lo cierto es que me ha sorprendido y para bien. Y es que cuando parecía que Gohan iba a tomarse por fin la semilla Senzu en una serie de páginas idénticas al largometraje, llegó Cellmax para crear un futuro muy diferente. La semilla Senzu salió volando cual proyectil y todos trataron de alcanzarla sin demasiado éxito. Todos menos Pan, que en una imagen muy poética adelantó a su padre corriendo. Se lanzó de cabeza por un precipicio, como ya hizo Gohan también en el pasado, y tras agarrar la semilla, su potencial oculto logró que consiguiera flotar y por tanto volar por primera vez. Para mí es un cambio absolutamente fantástico de la trama original, que aporta aún más valor al personaje de Pan y a su relación con su padre, así como a la propia escena de recobrar sus energías. Pero no puedo dejar de preguntarme lo que he comentado antes, ¿por qué esto sí puede cambiarlo y sin embargo mantiene la incoherencia con respecto a su propia saga de Moro? Ojalá que algún día, mediante alguna entrevista, sepamos algo más del desarrollo de esta saga, porque no la entiendo en absoluto. Por cierto, tal y como dije en su día, el tema de la ceguera de Gohan sí que es 100% humor típico de Toriyama, ese que no es obligatorio que tenga ninguna coherencia ni sentido, y no debemos enfadarnos por ello porque está para hacer gracia y ya está. Quedó demostrado cuando Gohan atrapa absolutamente basado la semilla Senzu en forma base, sin gafas y lanzada de improviso por su hija. Ahora la escena requería seriedad, requería mostrar orgullo paterno porque sí, Pan salva completamente la situación. Es por eso que ahí no cabe el humor, y es por eso que ahí Gohan ya no tiene ningún problema de visión. ¿Y qué es lo siguiente? Pues bueno, Gohan accediendo de nuevo al estado definitivo, Piccolo haciendo de entrenador, organizando la estrategia para los últimos segundos de partido, y Gohan que se prepara para realizar la madre de todos los macancos sapos. Las predicciones se están cumpliendo, y todo parece indicar que en el siguiente capítulo cerraremos con la imagen de Gohan accediendo al modo bestia, y será ya en el 100 cuando el macanco sapo acabe con la vida del pobre e inocente Cellmax. Ese capítulo nos llevaría a diciembre y en teoría debería enlazar al menos en sus últimas páginas ya directamente con la tan esperadísima nueva saga post-final original de Dragon Ball Z. Yo por mi parte le otorgo un notable a este capítulo por su magnífico dibujo y por el gran cambio positivo de Pan, así como por la buena coreografía de batalla y humor, pero lo cierto es que ha habido cosas no tan positivas y esta saga sigue siendo innecesariamente larga. ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Hasta el próximo vídeo, amigos. Agradáis a Monaka.